Muchísimas gracias, estimado Wilson Serrano, y a toda la Asociación Guatemalteca por la invitación a compartir este tema tan importante y en boga que actualmente está en el tapete en todo lo que hacemos, ultrasonido pélvico, y más enfatizado a la parte de infertilidad y endometriosis. Para todo Latinoamérica, la misma Guatemala, México, Venezuela. Muchísimas gracias por escucharnos y por sacar un momento de su tiempo para compartir el día de hoy. Yo soy el doctor Julio Warden y le estoy hablando desde República Dominicana. Para empezar a hablar de este tema, lo importante primero es saber que en el mundo ahora mismo la endometriosis está afectando al 10% total de la población de mujeres. De 190 millones, un 10% de estas chicas, de estas jóvenes en edad reproductiva, se encuentran afectadas por endometriosis. Ha surgido desde el 2016, ha surgido una nueva entidad o una nueva valoración de la pelvis femenina, que es el mapeamiento de endometriosis. Esto surgió por una utilidad diagnóstica para los ginecólogos y para los coloproctólogos, porque antes la única forma o evidencia de poder ver la endometriosis era por vía laparoscópica. No había un método fidedigno para poder evidenciar esta patología, o en ese momento no había personas capacitadas. Entonces, este método se utilizó también para hacer una planificación del tratamiento y posteriormente también dar un seguimiento de este tratamiento. Normalmente, para la realización de un buen mapeamiento de endometriosis, utilizamos lo que es el ultrasonido transvaginal. Es el gold standard para poder evidenciar las diferentes patologías o hallazgos en la pelvis femenina. Otro método, también alterno, pero eso va a depender la disponibilidad en el centro donde usted elabore, es la resonancia magnética. Algo importantísimo y que ayuda a poder diagnosticar la endometriosis en edad temprana, no esperar que la paciente ya tenga relaciones sexuales, es que en pacientes vírgenes se puede realizar una valoración pélvica vía transrectal. Entiendo que en muchos países hay todavía un tabú con este tema, pero yo normalmente he hecho este estudio a niñas de 15, 16, 17 años, y es un estudio que ellas me dicen que es un estudio que no duele, no incomoda y que solamente sienten la sensación de presión, y lógicamente hasta por el estrés que ya tienen del procedimiento. Entonces, importantísimo en pacientes que son núbiles vírgenes es la realización del ultrasonido transrectal para la valoración pélvica. Señores, es un método que nos va a ayudar muchísimo a esas chicas que presentan dolor, que por arriba, por vía suprapúbica, no vamos a poder tener una valoración concreta. Siempre el gold estándar, y siempre lo digo y siempre soy abanderado de esto, la ecografía transvaginal nos ayudará bastante, señores, bastante. Asimismo, también cuando vamos a incursionar en este tema de la endometriosis, siempre también digo que es muy recomendable que el que inicie este tema se sumerja primero en un consenso, que es el consenso IDEA, que son una serie de términos, definiciones y opiniones de un consenso de médicos que le dará una inmersión en este tema. Gracias a Dios, en Latinoamérica tenemos al doctor González, que tuvo el placer de conocerlo en Brasil, y tenemos al doctor Mauricio León, que formaron parte en Latinoamérica de este consenso IDEA. ¿Y qué es lo que nos ayuda a nosotros que estamos aprendiendo a hacer endometriosis, el consenso IDEA? Bueno, en primer lugar, nos define una serie de pasos a seguir. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a realizar un estudio de la pelvis femenina de forma organizada, de forma lógica y estructurada. Recuérdense que para evaluar la pelvis debemos de tener un orden cronológico de estructuras a evaluar. Y asimismo también entonces el consenso IDEA nos ayuda a realizar
paso a paso, este estudio a mejorar y ver todas esas afecciones. Y asimismo también nos abre un nuevo panorama lingüístico de términos que no utilizamos normalmente anterior a esto, que es la palabra, por ejemplo, endometrioma, que lo vamos a ver tanto en el ovario como también en la pared abdominal, la palabra adenomiosis. Ya podemos diferenciar cuando una endometriosis es de tipo superficial, cuando una endometriosis es de tipo profunda, y también ya podemos observar las adherencias por ultrasonido, señores. Yo me recuerdo que cuando yo estaba estudiando radiología, me decía que las adherencias no se podían ver por ultrasonido y hoy vamos a apreciar que sí podemos observarla mediante el ultrasonido. El doctor Fernando Heredia, en sus investigaciones, nos hace un abordaje o un panorama muy interesante de lo que podemos hacer con el ultrasonido, señores. Aquí vemos una imagen donde vemos todas las estructuras que nosotros sí podemos observar en un ultrasonido. Antes se pensaba, no, es una resonancia. Señores, miren todas las estructuras. Ya no solamente vamos a evaluar el útero, el endometrio y los ovarios, señores. Ya el panorama, cuando hablamos de endometriosis, debe de ampliarse a diferentes estructuras, tanto en el compartimento anterior, en el compartimento medio y en el compartimento posterior. Y asimismo, entonces, ¿cuáles son ese tipo de estructuras que debemos de ver y indagar? Bueno, si vamos a evaluar el compartimento anterior, vamos a evaluar la vejiga, el uréter, el espacio vésico-vaginal, el espacio vésico-uterino, el espacio paravaginal o paracolpo, como mucha gente dice, el espacio de Ritschl, que normalmente casi nadie lo evalúa, y también los ligamentos redondos, que sí también se pueden ver mediante ultrasonido. En el compartimento medio vamos a evaluar el útero como tal, los ovarios, evaluamos parametrios y vasos uterinos. Vamos a ver más adelante cómo los parametrios también es muy importante evaluarlo cuando hay lesiones posteriores que incide o retrae el parametrio y también debemos de irnos un poco lateral para las afectaciones también de vasos uréter. Ya en el compartimento posterior también la cosa se pone muy buena. Debemos de evaluar el septum vésico vaginal, el ano, el recto, el colon sigmoideo, ambos ligamentos útero-sacro, el recto, el espacio recto-vaginal, el saco de Douglas como tal, el paracuerpo también se mezcla en esta partecita, el músculo elevador del ano y también en este caso algunos vasos pélvicos sí podemos verlo en esta parte. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Saber que vamos a utilizar la ecografía transvaginal como primer estudio, primera línea. Ahora bien, lo importante también es esto, es que nosotros como sonografistas debemos de capacitarnos en el área de la endometriosis para poder saber qué estructura voy a buscar, qué estructura voy a indagar, cómo la indago, cómo me acerco a esa estructura. Es importantísimo eso. Pero la historia clínica de la paciente, a partir de ahora, debemos de tomar en cuenta esto. La historia clínica de la paciente nos da a nosotros un panorama mental de a qué segmento yo voy a abordar. Entonces, hablar con la paciente, qué le pasa, cuál es su sintomatología, cómo es su menstruación, cómo es el momento de la menstruación, es muy dolorosa, el sangrado, cómo es, usted presenta dolor a la penetración, son cosas y preguntas importantes que nosotros debemos hacerla como sonografista. Otro abordaje también o otro panorama al momento de nosotros realizar el mapeo de endometriosis es saber cuáles son esos lugares más frecuente donde podemos encontrar la endometriosis. Miren, por ejemplo, este sinnúmero de estudios arrojó que el primer lugar o más frecuente lugar donde podemos ver endometriosis es en el ovario. El segundo lugar son los ligamentos uterosacro. El tercer lugar es el espacio, perdón, se me fue aquí.
Se me fue. Aquí vemos la presentación y te estamos viendo. Ok, ahora sí. Entonces es el espacio retrovesical, también el cuarto espacio, el recto sigmoide y por último entonces la vejiga. Es importantísimo esto, señores. Van a ver que si no sabemos estos espacios y no los sabemos buscar, no vamos a encontrar endometriosis. Siempre, 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 siempre el espacio retrovaginal eh, es importantísimo buscarlo. Es el espacio que normalmente cuando hay lesiones en recto, asciende este espacio y muchas veces cuando no sabemos buscarlo, se nos pasa desapercibido. Entonces, indagar este espacio es elemental. Miren, por ejemplo, cuando hacemos una valoración de cuando yo hago resonancia magnética a cuando hago ultrasonido, miren cómo el ultrasonido, miren cómo el ultrasonido en en los diferentes lugares tiene más especificidad y sensitividad que yo utilizando una resonancia magnética. Claro está, yo voy a utilizar la resonancia magnética ya, por ejemplo, cuando veo estructuras que son muy grandes, que ejercen efecto de masa, cuando quiero evaluar la parte vascular, cuando quiero evaluar la parte nerviosa, cuando tengo un endometrioma y este endometrioma es muy atípico, es muy recomendable realizar una resonancia magnética. Ahora bien, en otros casos, señores, estamos viendo que la sonografía transvaginal nos aporta una alta especificidad y alta sensitividad en relación a la resonancia magnética, señores. Pero, al momento de hacer este estudio, si no hacemos una correcta limpieza del recto, vamos a tener muchos artefactos y dilatación del recto, por lo que siempre se recomienda que a la paciente, antes de 12 horas antes, esta tome laxantes y una hora antes del estudio, esta paciente se coloque un enema. Así vamos a tener una correcta limpieza del recto y así realizar eh, el estudio. A los radiólogos que están acá, siempre que hacemos una resonancia, recomendamos la colocación de 10 SDG de gel intravaginal y de 100 a 150 cc de solución salina vía rectal, porque así me va a distender el recto y vamos a poder entonces también ver esas lesiones. Y lógicamente con el gel vaginal vamos a poder distender las paredes de la vejiga y cualquier alteración en la pared de la perdón, de la vagina, vamos a poder verla. Al final de esta conferencia vamos a ver una paciente con una afección vaginal, como con la presencia de gel a este nivel, sí yo puedo valorar entonces esas paredes muy completamente. Miren, por ejemplo, diferentes estudios siempre dicen que con una preparación intestinal adecuada vamos a aumentar muchísimo, muchísimo la sensitividad y la especificidad en este estudio. Y así evitamos los artefactos y vamos a ver mejor las lesiones. Miren, por ejemplo, un colon, un recto, cómo se ve cuando está totalmente limpio sin ninguna materia fecal a este nivel, mientras que cuando el recto sí está ocupado con un contenido. Entonces, lo correcto es que no esté esto, no, porque vamos a tener demasiados artefactos. Siempre, 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 como les comenté, la historia clínica a partir de ahora para nosotros debe ser de vital importancia. ¿Cómo es el sangrado? ¿Es regular? ¿Es irregular? ¿Tiene amenorrea? ¿Cuál fue la última fecha de menstruación? Importantísimo. Cirugías previas anteriores por endometriosis. ¿Usted tiene cesárea previa? ¿Cuántos hijos tienes? Tratamiento anterior no quirúrgico. ¿Qué medicamento usa para esto? Eh, Cuénteme, ¿cuál es su tipo de dolor? ¿Qué presenta? Y así nosotros saber si la paciente generalmente presenta dismenorrea, dispaneuria, disuria, diquexia o un dolor pélvico crónico. Doctor, tengo meses con dolor pélvico y no se me quita. Entonces, eso es muy, pero muy, pero muy importantísimo. Y volviendo nuevamente al consenso IDEA, el consenso IDEA nos da a nosotros una serie de pasos a seguir. Entonces, en el primer paso debemos de evaluar una evaluación sistemática del útero y los anexos. Y aquí lo que más vamos a buscar es la presencia de adenomiosis
en el útero o la presencia o ausencia de endometriomas en los ovarios. En el segundo paso, lo que nos dice el consenso ideal que debemos de hacer es buscar los marcadores suaves. Los marcadores suaves es simplemente indagar ese espacio o ese segmento donde la paciente dice dónde le duele. La paciente dice, doctor, me molesta en ese momento que usted está haciendo el estudio. Ese es un marcador suave, el dolor referido mientras hacemos el estudio. Y esto entonces debemos de evaluarlo con el transductor, indagar esa zona, enfocarnos más que nada en esa zona. El movimiento de sliding, que es el deslizamiento, eso es importantísimo hacerlo y vamos a ver más adelante cómo se ve el deslizamiento o el sliding signs. Y lógicamente, por último, buscar la presencia de nódulos en el compartimento posterior, no solamente a nivel del recto, sino también buscarlo en paracolpos, buscarlo también la presencia de implantes en ambos ligamentos uterosacros. Miren, por ejemplo, cuando evaluamos útero, siempre debemos de ver la asimetría de la pared uterina. Aquí vemos, por ejemplo, estas imágenes donde vemos una asimetría de la pared uterina, tanto anterior como posterior. Y esto nos debe de llamar la atención porque, por ejemplo, en esta paciente estamos viendo una asimetría tanto de la pared anterior como de la pared posterior. Pero si se fijan, esta asimetría es más dependiente de la pared posterior. Esto, mucha gente lo podría pensar que es un mioma uterino, pero realmente esta simetría focalizada se está refiriendo a una adenomiosis dependiente de la pared posterior. Y asimismo, al ginecólogo es necesario que nosotros identifiquemos, por ejemplo, el área de adenomiosis y asimismo nosotros debemos de marcarle el área donde se encuentra la adenomiosis, en este caso es focalizada, porque podemos encontrar una adenomiosis totalmente difusa. Entonces, si la vemos focalizada, como en este caso, vemos como una asimetría, una irregularidad en el miometrio. Entonces, esto me habla a mí de una adenomiosis. Se la marcamos. Si es focalizada, lógicamente, si es difusa, simplemente hacemos el comentario que es difusa. También debemos de buscar mediante el Slime Science si hay una obliteración, o sea, si no hay un deslizamiento entre las estructuras. Y para esto, nosotros primero debemos de identificar si hay un nódulo en la pared posterior. Si hay un nódulo en la pared posterior, lógicamente este es el recto. En este caso estamos viendo más que nada una retracción del útero. Si ustedes se fijan, déjenme marcarlo con una pluma. Si ustedes se fijan, el útero está tomando esta forma. Miren, entonces el útero se está retrayendo hacia atrás. Si ustedes se fijan, la retracción se debe más que nada a una adherencia. La adherencia puede estar en la porción baja o la adherencia puede estar a nivel de la pared posterior del útero. En este caso está en el fundus, que es que retrae el útero hacia atrás. Y entonces esta retracción posterior a nosotros nos debe de llamar la atención. Normalmente aquí puede haber un nódulo y ese nódulo puede emitir, perdón, una fibrosis, se crea vanas adherenciales y por eso se retrae el útero como tal. Si nosotros seguimos buscando en esta zona, más adelante vamos a ver que existe la presencia de un nódulo a este nivel. También debemos de abrir bien los ojos y a partir de ahora comenzar a saber cuando vemos una imagen de una ecogenicidad intermedia en vídeo esmerilado a nivel de los ovarios, debemos de pensar a partir de ahora que estamos ante la presencia de un endometrioma ovariano. Entonces, no confundirlo cuando vemos, por ejemplo, una imagen anecoica, multiloculada o reticulada, que siempre debemos de pensar más que nada en un quiste hemorrágico, pero cuando vemos una imagen de esta forma, de vidrio esmerilado, como se describe, también se puede pensar en una imagen de cogenicidad intermedia. Siempre debemos de pensar en un endometrioma de ovario. Entonces, ¿qué pasa? También no solamente debemos de pensar en el ovario está normal. Ahora bien, si abrimos los ojos, nos fijamos que este ovario se encuentra adherido en esta zona.
Este es el útero y vemos cómo el ovario se adhiere a esta zona. Al momento de realizar el slime science o el deslizamiento, vemos que este ovario no presenta movilidad. Entonces, eso a partir de ahora también debemos de ponerlo en el informe de nosotros. Otro signo también importantísimo de endometriosis es los famosos ovarios besándose o kissing ovarios, que hay una adherencia interovárica, los ovarios se adhieren entre sí y por entonces, ¿qué pasa? Se besan, pero no solamente debemos de ver que hay una adherencia entre ambos ovarios, hay otra cosa aquí, que es el recto, que también condiciona una adherencia a este nivel en muchos de los casos. O sea, vemos la adherencia de los ovarios, pero también debemos de ver más allá todo el componente adyacente a estos ovarios adheridos. ¿Qué está pasando? En este caso, estamos viendo, por ejemplo, cómo el recto también presenta una adherencia a este nivel. Y miren, por ejemplo, cómo yo puedo hacer mi slime science cuando estoy evaluando los ovarios. Cuando hago la presión, el ovario se me pierde, se me va, se me va. Si este ovario estuviese adherido, cuando yo trato de moverlo, el ovario se me queda y no se me mueve. Muchas de las veces también es importantísimo realizar la maniobra bimanual utilizando no solamente el transductor, sino utilizando el transductor y la mano como tal. Esto es importantísimo. Hacemos con el transductor hacia adelante, mientras que con la mano hacemos una presión. Le pedimos lógicamente permiso a la paciente para realizar esto y así también realizar una maniobra bimanual. Miren, por ejemplo, cómo yo hago la maniobra, el slime science con el transductor. Miren cómo se me mueve el útero y no solamente me interesa cómo se mueve el útero, sino también las estructuras que se encuentren a este nivel. Miren, por ejemplo, esto se me debe de deslizar, miren cómo se me mueve. No solamente me debo de enfocar en el útero, sino también en las estructuras que están alrededor del útero, porque esto me habla a mí que hay un buen deslizamiento de las estructuras que se localizan adyacente a este mismo. Cuando evalúo el compartimento posterior, el anterior, perdón, anterior, me voy a enfocar en la vejiga y todas las estructuras adyacentes. Acuérdense, el espacio anterior o de Rexius es importante evaluarlo, toda la parte, el domo vesical, la base, el trígono y el septum vésico uterino es importantísimo también evaluarlo. Asimismo, también vamos entonces a encontrar la diferentes tipos de lesiones y aparte de la lesión, ¿dónde se encuentra? Nosotros debemos de decir a cuánto ésta se encuentra del trígono, se acerca al trígono o si podemos también medirlo también, es importantísimo. Cuando yo evalúo el compartimento anterior, yo lo primero que hago es que me posiciono a nivel del introito. Me posiciono a nivel del introito y ya aquí yo comienzo a observar acá la vagina. Comienzo a observar la vagina. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Comienzo a evaluar la uretra. Muchas veces vamos a encontrar pequeñas calcificaciones a nivel de la uretra. Estas calcificaciones no tienen ninguna significancia clínica, pero debo desde el introito comenzar a ver el compartimento anterior. Asimismo, también comienzo a discernir la anatomía. Vemos la sínfisis del pubis, que para nosotros debe ser un punto de referencia para evaluar el compartimento anterior. Veo acá el espacio de Recio, miren cómo veo la uretra, y así también hago un paneo por completo, veo la vagina, veo parte del recto y también debo de evaluar el músculo elevador del ano, pero ya eso es en el compartimento posterior. Pero esta maniobra acá me permite ver como generalizado, entonces me voy a enfocar en sínfisis del pubis, espacio de Rexius, veo la uretra y veo la primera parte de la vejiga. Y así sucesivamente, lentamente con el transductor me dirijo o me enfoco a nivel de la vejiga. Asimismo, también le pido a la paciente que haga un pequeño pujo para yo ver la movilidad uretral o también ver que la vejiga no me sobrepase la sínfisis del pubis, porque si me pasa la sínfisis del pubis ya debo de pensar en un prolapso del compartimento anterior. Entonces, siempre en este nivel le pido al paciente puje
evalúo la movilidad de la uretra y también veo cómo se comporta la vejiga, si no hay prolapso y así sucesivamente. Ya entonces llego, evalúo la vejiga como tal en un paneo de lado derecho hacia el lado izquierdo, evalúo toda la pared de la vejiga, toda la pared de la vejiga. En este caso, por ejemplo, aquí vemos la base, por aquí se encuentra el trígono y esto corresponde a lo que es el domo. Es importantísimo hacer esta valoración porque muchas veces nos podemos encontrar con este tipo de lesiones. Miren esta lesión, cómo se encuentra a nivel de la base de la vejiga, muy cerquita del trígono, cuando entonces se aborda vía transquirúrgico. Miren cómo se observa esta lesión al momento de incidirla ya por vía laparoscópica. Entonces siempre se le debe de la paciente preguntar qué le pasa cuando le llega la menstruación, doctor. Yo sangro por la orina, no se me quita una infección recurrente. O sea, por eso siempre le digo a ustedes, la historia clínica es fundamental para quien realice el ultrasonido. También en esta parte debemos de evaluar, ya enfocándonos un poquito en el compartimento, la vagina y compartimento posterior, es evaluar esta zona, la zona posterior, entre la vagina, donde abordamos la parte de el fornix anterior y posterior, y también el septum recto vaginal. El septum recto vaginal es esta pequeña zona, esta pequeñita zona que se encuentra entre la vagina y el recto. Cuando las lesiones son muy inferiores, debemos de indagar esta zona y más adelante vamos a ver una afección que me aborda mucho esta zona. Para esto, siempre les recomiendo a las personas que utilicen gel en la vagina o en el preservativo, porque me ayuda a distender y así puedo ver la pared de la vagina como tal y también el septum recto vaginal. Ahora bien, cuando el ginecólogo me envía la paciente, yo solamente no debo de pensar que esta paciente la va a evaluar un ginecólogo. Cuando se aborda la endometriosis, se ve un equipo multidisciplinario. Lo ve el urólogo, la ve el ginecólogo, la ve el coloproctólogo, y esto va a depender según la afección de la paciente. Entonces, cuando yo tengo una lesión a nivel del compartimento posterior, tanto el ginecólogo como el coloproctólogo necesitan ciertos datos para hacer una correcta planificación o abordaje de la endometriosis vía quirúrgica. Por lo tanto, necesitamos saber el tamaño de la lesión, el grosor de la lesión, cuántas lesiones hay, la circunferencia intestinal que está comprometida, qué capa está comprometida, la distancia del reborde anal, también si hay adherencias o no. Entonces, en el tamaño de la lesión, simplemente lo que nos interesa es medir la lesión, tanto en un eje longitudinal, anteroposterior y transversal. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión, miren en la parte del recto acá, y miren entonces cómo utilizamos una distancia en puntos. Como la lesión es irregular, siempre se recomienda utilizar una distancia en punto para realizar un trayecto completo de la lesión. Entonces, aquí mismo también nosotros vamos a realizar entonces el grosor de la lesión, no solamente la distancia, sino también el grosor de la lesión. Es importantísimo según las nuevas normativas. Asimismo, también determinar el número de lesión. El número de lesión es importantísima. Aquí vemos una lesión a nivel del recto, pero en unos centímetros más adelante vemos otro tipo de lesión. Nosotros debemos de medir la lesión como tal, pero también debemos de decirle al ginecólogo a cuánto se localiza una lesión de la otra. Eso también es muy, pero muy importante. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos una afección de endometriosis a nivel del compartimento posterior, miren por ejemplo la lesión acá donde se encuentra, nosotros debemos de decir qué
circunferencia, qué porcentaje de la circunferencia rectal está comprometida. Existen dos formas. Hay una forma que es subjetiva, que es una forma rápida, sencilla, que es que usted divide la circunferencia rectal mentalmente, usted la divide en cuatro y le otorga a cada cuadro un 25%. Y si usted ve, por ejemplo, esta lesión, bueno, la divide en cuatro, veo que la parte de arriba es la que está, es la que está ocupada. Bueno, esta lesión aproximadamente tiene un 50% de afectación de la circunferencia rectal. Ahora bien, existe una forma que es una forma todavía más exacta, más precisa, que es tomar la circunferencia total del recto y dividirla entre el diámetro transversal. Mírenlo acá. Circunferencia total del asa dividida entre el diámetro transversal de la lesión, lo divido y luego entonces lo multiplico por 100 y acá nos dará una referencia exacta de cuál es la circunferencia total afectada por la lesión de endometriosis. Otra de las cosas que debemos de hacer es determinar la distancia del reborde anal. Decirle al clínico, la lesión se encuentra a 13 centímetros del reborde anal, se encuentra a 14 centímetros del reborde anal. Y para esto nosotros debemos de primero tratar de identificar el repliegue peritoneal que se localiza a nivel de la pared posterior del cérvix, cuando éste se inserta a este nivel. Si lo logramos ver, excelente. A partir de ahí ya sabemos que estamos a 7 centímetros, a 7 centímetros. Sino lo correcto es nosotros poder ver la arquitectura uterina, ver la arquitectura uterina. Entonces, si vemos que el endometrio se encuentra a este nivel, el endometrio a este nivel, yo estoy aproximadamente a un 18%, perdón, a 18 centímetros del reborde anal. Eso es más o menos. ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo que trato de identificar, yo trato de identificar más que nada el repliegue peritoneal y a partir de aquí entonces yo mido la distancia. Si aquí estoy a 7 centímetros, lo que yo hago es la lesión la localizo. Por ejemplo, la lesión la localizo a este nivel. ¿Qué es lo que yo hago? Identifico con mi ultrasonido el repliegue peritoneal y aquí entonces yo mido y así yo digo que la lesión se localiza a 11, a 12 o a 13 centímetros más que nada. A partir del cervix hacia arriba, ya yo sé que yo estoy a 12 centímetros. Si la lesión yo veo que me sobrepasa el cervix, inmediatamente yo sé que estoy a 12 centímetros por encima del reborde anal. Entonces son pequeñas estructuras y la medición en este caso es un poco inexacta. Ahora bien, en el caso mío, que tengo la particularidad que también veo la misma paciente por resonancia, ¿qué es lo que yo hago? Ya yo hago una medición directa de dónde se localiza la lesión. Entonces, otra de las cosas importantísimas es también saber eh, que las lesiones que se localizan inferior, vámonos acá otra vez, las lesiones que se localizan inferior a 8 centímetros, estas lesiones tienen un alto riesgo de fugas y también de disfunciones neurogénicas transitorias de la vejiga. Estas pacientes que presentan nódulos de endometriosis por debajo de 7 centímetros al momento de hacer el proceso quirúrgico cursan normalmente con fístulas. Entonces, es importantísimo decirle al quirúrgico dónde se localiza la lesión, porque así él entonces no llega tan bajo y así evita las fístulas. Miren, por ejemplo, otra cosa que debemos de discernir es dónde se localizan las capas a nivel del recto. Por ejemplo, desde afuera hacia adentro, si nosotros vemos esta capa que es hipoecogénica, esta se va a asociar a la muscular propia. Esta capita más hiperecogénica adherida a la hipoecogénica, esta normalmente es la serosa. Esta blanquita es la serosa. La hipoecogénica corresponde a la muscular propia. Entonces, ya dentro,
Esta, también hiperecogénica, corresponde a la submucosa y ya esta, bien íntima con la luz, corresponde a la mucosa del recto. Son estructuras importantes a determinar porque debemos de decirle al clínico eh, qué capa infiltra el nódulo. Es muy, pero muy importante. Así también, cuando valoramos el ligamento uterosacro, lo que debemos de hacer es situarnos a nivel del cervix y en el mismo cervix nosotros hacemos una rotación transversal y ahí entonces vamos a poder evidenciar los ligamentos uterosacro. Siempre, también es importantísimo, a los lados, primero está el torus que está central y a los lados del torus, entonces nosotros vamos a ver los ligamentos uterosacros. ¿Cómo yo entonces veo los ligamentos uterosacros? Bueno, miren por ejemplo el cervix, me pongo en un corte transversal y yo voy a ver esta estructura hiperecogénica. Esto es el ligamento uterosacro. Miren cómo entonces esto acá corresponde a torus. Miren el ligamento uterosacro, cómo viene, cómo viene, cómo viene y se va acá. Si yo hago una valoración, miren, por ejemplo, transversal, cervix. Miren cómo se ve el ligamento uterosacro de este lado y miren cómo se ve el ligamento uterosacro de este lado. Es importantísimo buscar esta línea hiperecogénica, importantísimo buscar esta línea hiperecogénica que me habla a mí entonces del ligamento uterosacro. La técnica siempre es, veo cervix y en cervix me pongo rotación transversal y ahí entonces yo voy a poder apreciar estos ligamentos uterosacros. Ahora bien, ¿cómo yo veo esa lesión en el ligamento uterosacro? Anteriormente vimos que el ligamento uterosacro debe de ser hiperecogénico y homogéneo en toda su extensión. Si yo evalúo, por ejemplo, este ligamento y evalúo este ligamento, yo puedo decir que este ligamento se encuentra más engrosado en relación a este ligamento. Entonces, esos pequeños detalles es que debemos de comenzar a discernir. Y asimismo, entonces, yo el ligamento útero-sacro lo comienzo a ver engrosado, lo comienzo a ver engrosado. Se dice que un ligamento útero-sacro que mide mayor a 2 milímetros, ya deberíamos de comenzar a verlo de forma engrosada. Entonces, vemos el engrosamiento, aquí dice que me mide 9,5 milímetros, y yo también comienzo a ver en este ligamento útero-sacro pequeñas imágenes hipoecogénicas, pequeñas imágenes hipoecogénicas, bien pequeñitas, y esto me habla a mí de pequeños implantes de endometriosis a nivel del ligamento útero-sacro. Entonces, cosas así, detalles así, debemos de comenzar a verlos a partir del día de hoy. Y no solamente en una vista transversal, también en una vista longitudinal, yo también puedo ver esa afección. Yo entiendo que esta afección la vemos ya cuando tenemos cierto grado de discernimiento de la patología. También en una visión longitudinal vemos las lesiones, cómo afecta el ligamento útero-sacro. Ya cuando entonces llegamos a la evaluación de la endometriosis en ese compartimento posterior que me afecta enteramente el recto, miren recto, y vemos esta lesión hipoecogénica, heterogénea, con imágenes hiperecogénicas en su interior. Esto debemos de comenzar a pensar en nódulo de endometriosis. Antes quizás ustedes veían esta lesión y la dejaban desapercibido, pero desde que ustedes a partir de hoy vean recto y en recto ven este tipo de lesión, esto corresponde a un nódulo de endometriosis. Este nódulo de endometriosis, ¿cómo lo caracterizamos? Este nódulo está en la pared anterior y si se fijan, me infiltra hasta la submucosa. Yo aquí no veo serosa, yo aquí no veo muscular propia, yo aquí apenas logro evidenciar la afección total a nivel de la submucosa. Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen, como yo sí veo que el nódulo, este es el nódulo de endometriosis. Miren cómo asciende, ligamento, me afecta hasta el ligamento uterosacro.
y hasta me asciende al parametrio. Miren cómo aquí comenzamos a ver ya cómo me afecta parametrio y me retrae parametrio. Pero ¿qué pasa? Esta lesión, si se fijan, todavía me conserva la submucosa. Esta es la submucosa. Miren cómo todavía la conserva. Solamente me afecta la muscular propia, asciende, asciende, me afecta el ligamento uterosacro, la lesión sigue ascendiendo y aquí en esta zona, bueno, hasta para colpo me afecta, si podríamos llamarle aquí esta parte, y la lesión sigue ascendiendo y me afecta hasta el parametrio y me retrae como tal ese parametrio. Miren otro tipo de lesión también a nivel del recto. Ya en este caso esta es más pequeñita, que son las lesiones iniciales, como la podemos ver, que también muchas veces se nos escapa cuando no tenemos noción de la lesión. Entonces, este tipo de lesiones hipocogénicas también nos debe a nosotros de llamar a la atención. Miren, cuando hacemos una vista, una rotación transversal, vemos que la lesión me sigue respetando la submucosa. Miren cómo se ve el nódulo que me afecta el recto. Entonces, siempre las capas es importantísimo evaluarlas, la afectación. Y en este caso, en el caso mío, yo hago una medición, si se fijan, yo hago una medición más precisa. Miren cómo yo entonces mido el diámetro transversal con el área total no afectada y así entonces hago la medición más certera, que es también lo que se busca. Siempre, siempre evaluar cuando me afecta torus. Miren cómo este nódulo asciende y me condiciona esta formación aquí que se encuentra a nivel de torus. Siempre debemos de también caracterizar este tipo de lesión. No solamente ver las lesiones de endometriosis como tal a nivel del recto, sino también cómo este recto se adhiere a la pared posterior del útero. Y no solamente al útero, se puede adherir también al ovario. Miren cómo estas lesiones hipocogénicas demuestra la unión entre una estructura a otra estructura. Entonces, esto, cuando vamos a la parte transquirúrgica, podemos muy bien verla que es una adherencia. Miren otra adherencia, pero cuando se da entre lesiones de intestino grueso a delgado, miren entonces el grueso acá y vean entonces el delgado acá. Miren cómo estas lesiones pueden unir ambas estructuras y se pueden ver, señores, por ultrasonido. Otra de las cosas que también podemos ver son áreas de fibrosis cuando las pacientes son intervenidas por un médico que no es capacitado en endometriosis. Miren esta área aquí, hiperecogénica, irregular. Esto me demuestra a mí un proceso fibrótico a nivel del compartimento posterior. Miren el útero, cómo se retrae hacia atrás. Miren el nódulo de endometriosis, donde se encuentra acá. Y como la paciente fue reintervenida, ahí entonces se pudo sacar esta parte, pero como el doctor en primera instancia la atendió, no sabía de endometriosis y solamente tomó una muestra y miren lo que hizo entonces esta partecita aquí. Creó un área de fibrosis. Y entonces cuando yo evalúo el compartimento posterior, siempre, siempre, siempre me debo de ir, sacar mi transductor, evaluar canal anal, ampolla rectal, el recto en toda su parte de un lado hacia otro lado, miren, de un lado hacia otro lado. Y yo evalúo todo el recto, todo el recto, todo el recto de un lado hacia otro lado hasta donde más me permita. Entonces aquí me doy cuenta que hay una pequeñita lesión acá. Sigo buscando y veo otra lesión acá. Y así entonces, miren cómo yo puedo comenzar a ver un nódulo de endometriosis. Miren la lesión cómo se encuentra acá. Eso corresponde a un nódulo de endometriosis. ¿Qué pasa? Cuando ya la paciente es operada y a la paciente se le hizo una recesión intestinal, también nosotros debemos de evaluar
los cambios posquirúrgicos asociados a ese proceso quirúrgico. Y más que nada, en qué yo me debo de fijar es en el área donde se realizó esa incisión quirúrgica. Si ustedes se fijan, esto es recto y aquí nosotros vamos a comenzar a ver este tipo de imágenes hiperecogénicas, como se hizo una recesión y se hizo una anastomosis. Estas estructuras hiperecogénicas corresponden al área de anastomosis. Y si se fijan en la otra imagen, en su lateral derecho, aquí seguimos viendo estas lesiones acá. Lesiones no, perdón. Área de anastomosis. Esto es lo que nosotros debemos de ver en las pacientes posquirúrgicas de endometriosis cuando se le hace una recesión. Buscar esta zona, evaluar esa zona, ver la anastomosis que se encuentra íntegra, no ver ningún tipo de hematoma en el compartimento anterior del recto, este recto, pared anterior del recto, ver pared posterior, no hay hematomas, que no haya estenosis de la luz, que no haya estenosis de la luz. Y así entonces nosotros poder decirle al clínico que que la anastomosis se encuentra muy bien. Ahora bien, a propósito de un caso, es importante saber que aunque podamos observar imágenes que se asemejen a la endometriosis, muchas veces este caso puede variar. Aquí, por ejemplo, yo tengo una imagen, esto es canal anal, ampolla rectal, miren el recto acá, y nosotros comenzamos a ver una estructura que se parece a la endometriosis. Se parece a la endometriosis. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en un espacio muy, pero muy inferior. El útero, miren la vejiga cómo está acá. El útero se encuentra en esta zona. Miren el septum recto vaginal cómo se encuentra totalmente obliterado. Entonces, hipocogénico, para que me puedan entender también en este caso, afectado. Esta lesión que vemos muy, pero muy, pero muy, pero muy inferior. Miren cómo se ve toda esta zona por completo. Miren la irregularidad del septum recto vaginal. Mire, se observa totalmente irregular. Yo no logro verlo tan claro como yo se lo mostraré más adelante. Cuando me pongo en un corte transversal, miren cómo yo veo, miren cómo yo veo esa estructura. Miren cómo yo veo esta estructura y yo podría pensar que es un nódulo de endometriosis que se encuentra muy inferior. Señores, esto resultó ser un adenocarcinoma de recto. Resultó ser un adenocarcinoma de recto. Esas lesiones que se localizan muy inferior, muy pero muy inferior, cerca del canal anal, debemos de darle otra connotación porque en este caso le puede pasar igual que a mí, que me equivoqué y era un adenocarcinoma de recto y tenía un mismo comportamiento. Asimismo, también, entonces, no solamente vamos a abordar el compartimento, todas las estructuras que anteriormente le he hablado, también es muy importante que nosotros evaluemos la vagina. Para evaluar la vagina, siempre se recomienda que se coloque gel vaginal. Muchas veces quizás nos sentimos incómodos con el gel vaginal y podemos muy bien colocarle solución salina sin problemas. Lo único es que la solución salina no me va a distender las paredes como yo necesito de verdad. Y ahí, más que nada, en pacientes que son histerectomizadas, yo necesito ver muy bien, evidenciar muy bien las paredes de la vagina. Entonces, ¿por qué? Porque miren cómo yo debería de ver las paredes de la vagina normalmente. Esta es la forma correcta como yo necesito ver la pared de la vagina. Pero, o caso, habrá pacientes que yo, evaluando la cúpula vaginal, la paciente se queja de mucho dolor, se queja de sangrados después que se le hizo entonces la histerectomía.
Entonces la paciente se queja hasta de mucho dolor a la relación sexual. Entonces, cuando yo evalúo la cúpula, miren cómo yo le tomo como referencia esta cúpula. Presenta las paredes bien finitas, paredes finas, sin ningún tipo de alteraciones, mientras que estas paredes de la cúpula se encuentran engrosadas, paredes de la cúpula engrosada, y comenzamos a ver esta estructura hipoecogénica, que si le podemos poner el Doppler color, también hasta presenta una imagen muy tenue a la implementación al Doppler color. Chicos, esto también me habla a mí de afecciones de endometriosis, también que quizás no fueron vistas durante la realización del estudio, ni tampoco fueron vistas mediante la parte quirúrgica. Entonces, la evaluación de la cúpula o hasta edema me puede hablar, o engrosamiento. Entonces, la evaluación de la cúpula vaginal, estimados, es muy, pero muy, pero muy importante, y más cuando la paciente se queja de dolor. ¿Qué yo debo de buscar? ¿Qué debo de ver? Entonces, a partir de ahora, el engrosamiento de la cúpula, imágenes hipocogénicas en la cúpula me deben a mí de llamar a la atención y hablarme de dolor también pélvico. Miren, por ejemplo, este caso de una paciente que se decía que tenía CA vaginal, pero entonces al momento de realizar la resonancia, la misma presenta un comportamiento típico de endometriosis según todas sus fases. Si ustedes se fijan, los radiólogos que están acá, miren cómo se observa, esta es la vagina, se le coloca gel vaginal, mira cómo entonces esta imagen hipointensa, irregular, afecta la pared lateral derecha de la vagina, y miren cómo infiltra todas las estructuras y llega hasta el músculo, hasta el músculo. Miren la lesión de la vagina total, bueno, ahí se muestra. Mire cómo infiltra todas las estructuras adyacentes y me llega hasta el músculo como tal. Y me afecta hasta el compartimento posterior. Miren el recto cómo bueno, ya el recto ahí, el recto míralo acá, y me afecta hasta parte del recto. O sea, es una afección de la vagina muy, pero muy, pero muy, pero muy infiltrante. También cuando nosotros observamos el compartimento posterior ya por vía de resonancia, nosotros debemos de ver, colocar el gel a nivel del recto, perdón, solución salina a nivel del recto, y nosotros vamos a ver entonces esta imagen hipointensa, hipointensa a nivel de la pared anterior. Debemos de verla en todos los puntos, la afectación, y en un corte transversal ya nosotros sí vamos a ver que estas lesiones tienen hasta degeneración quística, viene, asciende en su lateral izquierdo, me afecta el ligamento uterosacro, asciende, me retrae entonces parametrio, y me infiltra también vasos pélvicos. O sea, esto es lo que debemos de seguir cuando vemos una endometriosis por ultrasonido. Darle todo ese seguimiento a la lesión hasta donde pueda afectar. Esta paciente se quejaba de que presentaba dolor en la pierna izquierda, y lógicamente hay afectación del nervio también hipogástrico. Ya al final del estudio, nosotros debemos de realizar un informe, que este informe cuente con todas las clasificaciones de la ISO, del consenso IOTA, del IDEA, y entonces resulta una valoración abdominal donde primero hacemos un abordaje abdominal, buscando más que nada enfocado en la valoración renal. Muchas de las afectaciones de la endometriosis afecta el riñón, entonces debemos de buscar datos de hidronefrosis o ectasia calicial. Evaluamos también la pared abdominal, donde debemos de indagar más que nada esas pacientes que presenten cicatriz de cesárea, buscando endometriomas de pared. Ya hacemos una valoración pélvica, evaluamos útero, endometrio, siguiendo todas las normativas, evaluamos el compartimento medio, debemos de hacer un conteo folicular, porque muchas de estas pacientes son referidas también por infertilidad. Debemos de
evaluarlo tanto en el compartimento, o sea, debemos de hacer una separación en el compartimento medio, anterior y posterior. Cuando evaluamos el compartimento anterior, el septum vesicovaginal, espacio vesicuterino, paravesical, ligamentos redondos, vejiga, uretra. Ya en el compartimento posterior debemos de evaluar el área retrocervical, el tabique, la vagina, la cúpula, ligamento uterosacro, recto como tal, el fondo de saco, extensiones laterales. Es muy importante evaluar también el apéndice. Muchas veces en el apéndice también podemos encontrar, seguir el ilion terminal y llegar hasta el ciego. Es importantísimo realizar esta valoración. Al final, si vemos alguna alteración en el recto, hacemos como un pequeño cronograma para que el ginecólogo y el coloproctólogo sepan, por ejemplo, a qué distancia se localiza del reborde anal, la pared intestinal que afecta y la circunferencia que se afecta. Entonces, un estudio ya de una paciente como tal, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un nódulo a nivel del recto superior a 14 centímetros del reborde anal, afectando la muscular propia, ocupando un 30% de la circunferencia rectal, de las cuales se emiten bandas adherenciales desde el recto hacia el útero y oblitera fondo del saco posterior. Y así también se evalúa las zonas se dice las zonas de adherencia que se encuentran, si la vemos, si vemos endometriomas, las áreas de adherencia donde se encuentra y si vemos implante a este nivel, los puntos dolorosos, es importante decirlo. Antes se pensaba que en un estudio de ecografía no se podía decir eso. Cuando yo hablo de aquí de punto doloroso, aquí me estoy refiriendo a los marcadores suaves. Entonces yo al clínico le estoy diciendo, mira, yo no vi nada en fosa ovárica izquierda, pero la paciente presenta un punto doloroso. Entonces, a partir de ahora también esto es importante en un reporte de endometriosis. El engrosamiento de los ligamentos, si lo vemos, el engrosamiento, por ejemplo, si vemos un engrosamiento en placa, que es cuando ya yo veo la lesión como tal, o si solamente veo un engrosamiento, si veo adenomiosis, si veo miomatosis, también clasificarla según la clasificación de Figo y así la posición del útero y todo lo demás. Entonces, esto es demasiado importante, pero también es importantísimo al final del estudio realizar la clasificación de NCIANS, que es una clasificación internacional donde puede un chino venir, no saber nada de español, pero con solamente ver esta clasificación, ya él sabe a qué se está enfrentando con una paciente de endometriosis. Entonces, esto es importantísimo, es una clasificación que siempre se coloca al final del estudio. Es importantísimo para la planificación quirúrgica también. Y hasta aquí mi conferencia. Los invito a cada uno de ustedes a de verdad interesarse por este grandioso mundo de la endometriosis. Yo tengo como mentor al doctor Carlos Tripe en Brasil. Entonces, muchísimas gracias y para mí ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias, doctor Julio Warden. De verdad, una conferencia muy nutrida, muy didáctica y sobre todo yo creo que hoy hubo bastantes puntos para cambios para romper paradigmas. Justamente esos Sí. detalles como no se ven adherencias por ultrasonido o no se puede evaluar los espacios. Creo que hoy nos estamos dando cuenta de la utilidad y del impacto que tiene el ultrasonido en la evaluación de la endometriosis. Así que muchas gracias, doctor Julio. Yo le voy a dar el tiempo ahora al secretario de la Junta Directiva, el doctor Wilson Zacarías, que nos va a hacer lectura de las preguntas que han estado llegando por medio del chat para el doctor Julio Warden. Eh, Y agradezco enormemente a ustedes por la invitación. Y ahora, a grosso modo, vi a los 181 participantes que también entraron a esta conferencia, un público muy, muy apreciable. Y gracias de verdad a ustedes por la distinción y poder ayudarme a compartir mi experiencia con la endometriosis. Gracias de gracias, verdad a todos ustedes y a la asociación por la invitación. gracias, doctor Julio. Alcanzamos la mayor parte de la conferencia, arriba de los 200 asistentes, así que eso es Wow, wow. un buen cierre de nuestro año y gracias, doctor Julio, por el tiempo otorgado. Pasemos al momento de preguntas, doctor Wilson.
Doctor Julio, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Nuevamente. Sí, cuéntame. Vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron acá los participantes en esta noche. Fue Bien, una conferencia muy bonita, muy explicada, como lo comentó nuestro presidente Wilson Serrano. Acá nos pregunta el doctor Manuel Salcedo. Dice, entonces la paciente no debe orinar antes de la sonografía transvaginal para poder evaluar la vejiga. lo correcto es que la paciente no orine, porque así yo tengo una valoración completa, una distensión completa de la vejiga y así yo puedo evaluar todas sus capas como tal. Ahora bien, luego que yo hago el abordaje anterior, que evalúo todos los segmentos de la vejiga, yo ahí entonces sí le puedo decir a la paciente, luego de que vaya a orinar, pero en primera instancia lo correcto es que la paciente no orine, no orine. Ok, muchas gracias. Doctora Evelyn Rijo, pues casi que respondió lo que usted dijo en este momento, porque ella puso, me imagino, evaluar antes y después, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted Exactamente, sí, mencionó? así es. Vamos a ver otra pregunta. Em, Dice el doctor Leandro Daza, ¿cómo defino si es un adenocarcinoma rectal versus un nódulo de endometriosis? Si Sí. el paciente tiene dolor y le hago un mapeo, ¿cuándo sospecho endometriosis y cuándo adenocarcinoma a través de la imagen? Bien, el nódulo de endometriosis siempre va a ser una característica típica como lo estamos viendo acá. Siempre una característica típica. Pero las lesiones, siempre la vamos a ver, vamos a decir, superior a los 7 centímetros. Superior a los 7 centímetros. Es cierto que estas lesiones pueden incidir inferiormente, pero no frecuentemente la vemos a este nivel. No frecuentemente la vemos a este nivel. Entonces, todas las lesiones con estas características, superior a los 7 centímetros, sin lugar a dudas, debemos de pensar en un nódulo de endometriosis. Ahora bien, entiendo muy bien la pregunta del doctor. Estas lesiones inferior a 7 centímetros tienen una similitud ecográfica. Similitud ecográfica. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando vemos lesiones inferior a a los 7 centímetros, inferior, bien cerca al canal anal? Debemos de otorgarle otra característica ecográfica, otro significado ecográfico, no verlas como tal como endometriosis, sino darle un componente de engrosamiento de la pared a nivel, por ejemplo, engrosamiento de la pared rectal a nivel o próximo al canal anal, pero no otorgarle la caracterización de endometriosis, porque le puede pasar como me pasó a mí que yo esa lesión la vi con una gran similitud. Ese es el problema, que tienen una gran similitud. Entonces, lo que se debe hacer es eso. Si la lesión está muy alta, más de 7, yo le otorgo el título de endometriosis. Ahora bien, cuando la veo inferior, yo lo que entonces hablo de un engrosamiento irregular de la pared anterior del recto. Porque entonces a esa paciente hay que hacerle una biopsia y ya ahí entonces sí se puede hablar de un adenocarcinoma, porque de esta paciente yo supe que era un adenocarcinoma porque luego se le hizo la biopsia. Entonces, miren por ejemplo cómo se ve. Se le hizo la biopsia y ahí entonces fue que se supo que era un adenocarcinoma. Entonces, es simplemente eso. Cuando son lesiones inferiores, otorgarle mejor el título de engrosamiento e irregular de la pared anterior del recto y ya entonces ya ahí se aborda ya por vía histológica y se define qué es realmente. Pero tienen una gran similitud, gran similitud. Esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor Julio. Pregunta la doctora Lucía Cifuentes, ¿cuáles son los hallazgos abdominales de la endometriosis? Los hallazgos abdominales, como mencioné, lo más frecuente son dilatación, o sea, hidronefrosis o ectasia caliciar. O sea, esos son los primeros hallazgos que vamos a ver, porque lógicamente sí podemos también evaluar el diafragma lo podemos evaluar,
le pedimos a la paciente que respire profundo y al respirar profundo me baja el diafragma y yo puedo evaluar los diafragmas. Pero eso ya una experiencia más avanzada. Pero sí, sí, lo primero que debo de ver cuando evalúo la parte abdominal es enfocarme en riñones, buscar datos de hidronefrosis o ectasia caliciar. Esa es la primera parte de endometriosis. Mm, Lógicamente, debemos de saber que la afección siempre estará abajo, en el uréter. La endometriosis bien cerquita me puede afectar uréter, bien en uréter inferior, pero los hallazgos veo arriba la hidronefrosis. muy bien. Sí. Gracias, doctor. Eh, la doctora Carmen Bellaniris pregunta, en una paciente en edad reproductiva que desconoce historia de endometriosis y observamos en una sonografía transvaginal una imagen hiperecogénica en miometrio mal definidas, ¿cómo diferenciamos si se trata de adenomiosis o endometriosis? Eh, la, lo primero que veo cuando veo útero, que me enfoco en miometrio, es la asimetría uterina, o sea, la simetría del miometrio, comparándolo con la pared anterior y la pared posterior. Eso es lo primero que me debo de enfocar, la asimetría. Ahora bien, cuando yo veo una irregularidad, no me enfoco en si veo algo hiperecogénico en mi miometrio, no. Cuando yo me enfoco es en la irregularidad del miometrio. Eso es lo que yo me debo. Ahora, es cierto que se ve, vamos para allá, que se ve hiperecogénico, es cierto, sí, pero yo lo que me enfoco más es en la irregularidad. Vamos para allá. Mire. Yo me enfoco es en la irregularidad. Irregularidad es como si usted arrugara un papel. Cuando usted arruga un papel, más o menos se ve así la adenomiosis. Miren, por ejemplo, este miometrio. No, no se está. Miren, por ejemplo, este miometrio, cómo se observa en relación a este miometrio. Es como si fuese que yo arrugara un papel. Así mismo se ve. Esta irregularidad en el miometrio me habla a mí de una adenomiosis. Que es cierto que se ven imágenes hiperecogénicas, es cierto, sí, pero no es en lo que me debo de enfocar. Me debo de enfocar es en la irregularidad como tal del endometrio. Y siempre recuérdense como si usted arrugara un papel. Así mismo se ve el endometrio, el miometrio, perdón. Muy bien. Ujú. El doctor Herbert Santos le dice muchas gracias, doctor. Qué honor recibir su conferencia. La doctora Leslie Castilla le dice excelente charla, muchas gracias. Yolisa Alt, excelente ponencia. Trini Évora, el mejor, le pone. Jonathan Garavito, excelente, buenas noches a todos. Vamos a ver si encontramos otra pregunta. María, excelente ponencia. María Aguilar, gracias doctor por su excelente charla. Mirna Lisset, muchas gracias, doctor. Dora María, excelente exposición, muchas gracias. Creo que solo agradecimientos. Jonathan, otro mundo que explorar. Gracias, doctor. Jorge Luis Gómez, magistral como siempre. La doctora Evelyn Rijo, excelente, gracias. Arturo Cabrera, buen tema y exposición, felicidades. Gostina Bernales, excelente, doctor. Carmen Bellaniris, excelente. Mabel Mandera, excelente. José Pontaca, excelente ponencia. Elvis González, excelente. Muchas. Aníbal Recinos, excelente tema. Francisco, brillante exposición. Alguien hace otra pregunta acá. Doctora Evelyn Rijo dice que, no, solo pregunta si quedará grabada el video o la exposición. Sí va a quedar en nuestra página de YouTube de Asogu. Ahí podrían volverla a revisar. La vamos a subir tal vez la siguiente semana o en unos 15 días ya estará en nuestra página. Martina Alvarado pregunta, a ver, dice, criterios para recomendar una resonancia. ¿Cuál sería el criterio para usted decir y recomendar una resonancia magnética? Sí. Lo primero es lesiones ováricas atípicas, endometriomas totalmente atípicos. Cuando vemos retracción
de parametrio y queremos ver afectación a vasos y más que nada nervios. Son indicaciones imperativas de una resonancia magnética. También para ver lesiones diafragmáticas utilizamos la resonancia magnética o en última instancia también en estas pacientes que son vírgenes que la madre no autoriza la realización de un abordaje transrectal. Son causas que podemos utilizar muy bien la resonancia magnética. Las Muy, otras, siempre gold estándar, la transvaginal, la ecografía transvaginal. muy bien, doctor. Muchas gracias. Sí. Eh, Más agradecimientos. Y Elisa Inés dice, excelente tema. Nos interesa el link, pues el link ya mencioné hace un momento que en la página de Sogu de YouTube vamos a subir la exposición para que puedan volver a verla. El doctor Leandro dice muchas gracias, me quedó muy claro con la respuesta, doctor Warden. Henry Estuardo, excelente ponencia. Doctora Dora María Rivas, lamento tener que retirarme, dice ella, pero feliz noche y muchas gracias, excelente ponencia. Doctor Javier Adán, ¿cómo? Dice, pregunta acá, ¿cómo queda la línea endometrio, miometrio en la adenomiosis? Esa es otra Eh, pregunta. la adenomiosis se puede ver afectada. Por ejemplo, miren, aquí estamos viendo esta lesioncita que la típica asimetría. Si ustedes se fijan, la línea miometrio-endometrio puede verse afectada. Miren cómo se ve esta área focalizada de adenomiosis. Y si se fijan, déjenme ponerle aquí miren la lesión como tal. Y miren, me afecta la línea miometrio-endometrio. Me la afecta por completo. O sea que también puede verse afectada. Claro que sí. Claro que sí. Ujú. Nancy González, muchas gracias por excelente aprendizaje. Joyce Alexandra, excelente conferencia. Hipólito Porras, mucha experiencia, gracias. Doctora Cristina, excelente ponencia, bendiciones. Doctor Carlos de la Cruz, excelente charla, doctor. Doctor Edgar Botzo dice, magnífico. Manuel Salcedo, ahora no hay excusa para no ver adherencias, adenomiosis y endometriosis. Muchas Así gracias. es, así es. Ya no hay Ahora excusa. ya aprendimos que sí se puede, ¿verdad? Sí, se, Marcieli, se puede, pero siempre digo, con la correcta preparación. claro, La preparación es muy importante. Y de camino aprovecho, veo una pregunta de la doctora Elizabeth Delgado que dice si se puede ver nódulos de endometriosis en la preparación de intestino. Sí, se puede ver nódulos, claro que sí se puede ver, pero para tener una valoración más concreta, más precisa, lo mejor es hacer la limpieza del recto y ver todo el trayecto completo. Recuérdense que si no tenemos preparación, vamos a tener muchos artefactos y nos impide evaluar la lesión correctamente. Aparte de que vamos a tener también dificultad para ver entonces ligamento uterosacro y así sucesivamente. Entonces, sí, se puede ver los nódulos, claro que sí, sin preparación, pero a veces los artefactos nos impiden verla correctamente. doctor Agostina Bernales pregunta, doctor, en su experiencia, ¿cómo es la curva de aprendizaje respecto al mapeo para endometriosis? Bien, eso lógicamente va a depender de cada quien y del interés del operador dependiente. Pero normalmente yo creo que con 300 pacientes. El doctor, por ejemplo, Alcázar dice que con 100 pacientes se puede ver bien ya o comenzar a ver endometriosis. Pero, por ejemplo, creo que con 300 pacientes ya la curva es muy buena. Pero mientras más se hace endometriosis, más se aprende. Te lo aseguro. Y también a eso agrego, yo que tengo ya casi 3 años cada día se aprende más. O sea, yo veo diario, o sea, a la semana yo puedo ver sin problema 100, 150 pacientes y todavía me queda mucho que aprender. O sea, se aprende muchísimo y mi profesor Carlos Tripia, él mismo lo dice.
Cada día yo aprendo porque cada paciente es un reto diferente, cada paciente. Entonces, aquí yo creo que la curva, a pesar de que tú la tengas como quiera, debe de mantenerte actualizado, siempre actualizado. Muy bien. Gracias, doctor. El doctor Elías pregunta, ¿cuál es el tiempo en el que se realiza el mapeo? Entre 30 a 45 minutos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ya terminamos las preguntas.